La guerra civil en Francia es sin duda el otro gran texto de materialismo histórico y dialéctico aplicado que Marx tiene, ¿no? Y que junto con el 18 de Brumario constituyen dos textos claves de la formación política e ideológica de un marxista-leninista. Entonces, en la guerra civil en Francia ya se relata los acontecimientos de la Comuna de París, que fue justamente el primer intento de la clase obrera de hacerse con el poder político de un Estado. La Comuna de París, que se da en 1871, fue una insurrección victoriosa de los obreros de París que les permitió estar en el poder en un periodo más o menos de 2 meses y que si bien no pudieron prolongar en el tiempo justamente este poder político por razones que Marx analiza en este texto, significó un paso gigante en la historia del proletariado, porque ya no hablamos solo de una clase que todavía en los hechos prácticos no había demostrado justamente lo que Marx planteaba, ¿sí? Sino que ya en los hechos de concretos, de la realidad concreta, se mostraba que el proletariado era la clase revolucionaria por excelencia y que además estaba en condiciones de hacerse con el poder. Luego habrá razones más o menos importantes que llevaron justamente a que esta conquista del poder no logre terminar implantándose y manteniéndose en el tiempo, pero sin duda fue el hecho más significativo de su tiempo. Entonces la Comuna de París marca justamente eso, ¿no? El proletariado puede hacerse con el poder, no es una utopía, es una realidad. Y esa realidad se repetirá en los años posteriores. Entonces en este texto, que es la Guerra Civil en Francia, se narra eso, ¿no? Se narra justamente cómo Thiers y los reaccionarios, luego de abandonar París a su suerte, se refugian en Versalles y en París surge este gobierno obrero, justamente de los obreros que se quedaron a cargo de la Comuna de París y que se declararon como una especie de Estado independiente y que comenzaron las pequeñas reformas administrativas y sociales que fueron el inicio de este proceso revolucionario. Entonces Marx documenta justamente que entre otras reformas está, por ejemplo, la eliminación de la burocracia y el ejército permanente y que con eso resuelve unos grandes problemas de los estados liberales modernos, ¿no? Y que es justamente el excesivo gasto público que tienes en burocracia de alto nivel y ejército. Y que eso sin duda no se resuelve con las medidas neoliberales, sino que se resuelve con una revolución en la cual la burocracia se convierte en un servicio social y el ejército desaparezca y se transforma en pueblo armado. Y eso es lo que pasó en París, ¿no? La guardia que defendía la ciudad era justamente esto, pueblo en armas que ya dejaba de cobrar un sueldo. Y además comienza un proceso de reformas educativas, reformas judiciales, reformas políticas que marcaban el inicio. Aquí Marx habla justamente de las desavenencias que surgían con lo que luego serían los anarquistas, ¿no? Que planteaban esta especie de federalismo autónomo de los diferentes barrios y lugares rurales de París y que Marx planteaba una visión centralista, es decir, que hacía falta centralizar el poder. Por ahí Marx se da cuenta que uno de los errores que cometen los comuneros fue no rebar la insurrección hasta el final. Marx aquí dirá esta famosa frase y máxima de que si uno inicia una insurrección es para llevarla hasta el final, que una insurrección no se puede frenar a la mitad y si se frena a la mitad lo que vas a tener es una respuesta reaccionaria de la burguesía. ¿Y qué fue lo que sucedió? Las tropas reaccionarias bajo el mando de Thiers se refugian en Versalles y los comuneros tuvieron la oportunidad de perseguirles y dar buena cuenta de ellos en Versalles, pero no lo hicieron. Por razones políticas, por razones de inexperiencia, por desconocimiento, no ejecutaron esa necesaria dosis de terror rojo que tenían que haber aplicado. Y justamente por eso los reaccionarios se agrupan en Versalles y comienzan a pactar con Bismarck, con quien 2 meses atrás estaban en guerra, pero ante la arremetida proletaria, pues obviamente el enemigo proletario era más peligroso para la burguesía. Y más plantea esto, ¿no? Es decir, ese es uno de los graves errores que se cometen. Habían que haber acabado con el ejército reaccionario. Y quién sabe, la revolución podía haberse desarrollado en otras ciudades. De hecho, en Marsella y en Lyon hubo comunas también, pero que duraron mucho menos que la de París y que justamente los reaccionarios organizados comienzan a atacar París. Aquí se da este famoso derrumbamiento de la columna de Vendôme, o como se pronuncie, porque, bueno, no importa, que Marx paradójicamente anticipaba en el 18 de Brumario, ¿no? Donde decía algún momento los obreros de París se levantarán y derrocarán la columna de Vendôme, que hablaba simbólicamente del segundo imperio napoleónico. Pero bueno, se dio incluso en los hechos reales, ¿no? Que es una cosa como muy interesante de los dos textos en la cual en medio de este fragor revolucionario los obreros deciden saquear la casa de Thiers y derribar la columna del segundo imperio napoleónico. Y que justamente esto marcaba ese proceso que se estaba en marcha, ¿no? Otra cosa que Marx cree que fue un error fue no haber expropiado totalmente a la burguesía y a los bancos, que si los comuneros lo hubieran hecho, hubieran tenido una fuente de recursos quizá que les hubiera permitido aguantar mucho lo que fue la arremetida justamente de los reaccionarios.
Entonces Marx vislumbra en este texto varias cosas, ¿no? Y una de las principales es la destrucción del Estado burgués. Es decir, para Marx queda claro que el parlamentarismo, si ya en el 18 Brumario estaba dicho que no es una alternativa, la Comuna de París muestra que ya eso está totalmente superado, que el proletariado camina hacia el poder, y el camino hacia el poder es una insurrección y la implantación de un nuevo tipo de Estado. Marx en la Guerra Civil ya plantea que la Comuna intentó implantar un tipo diferente de Estado, sobre las ruinas del viejo Estado que había sido destruido. Entonces, la insurrección victoriosa de los obreros era justamente la destrucción del viejo Estado, y ahora estábamos viendo cómo se constituye una nueva forma de organización estatal, pero que ya no era una continuidad del Estado burgués, sino que era su superación dialéctica a raíz de su destrucción. Y eso es algo que es muy importante en este texto, ¿no? Es quizá la parte central de este texto y la parte que luego Lenin rescatará en el Estado y la Revolución. Por eso es muy importante recordar justamente esto, ¿no? Ahora que el revisionismo fluctúa en todos lados y que se plantea justamente este camino socialdemócrata, la transformación a través de estados capitalistas, ¿no es cierto?, de servicio social, pues Marx estaba claramente en contra de eso. Es decir, Marx lo que planteaba es que la Comuna de París demostró que eso no es una alternativa, que la alternativa es la destrucción del Estado burgués, y que los comuneros en su intento demostraron que es posible destruirlo. Eso fue la Comuna, y la implantación de un nuevo tipo de Estado que además era más eficiente que el otro. Tuvo obviamente sus defectos, no podía ser de otra manera, el primer intento en la historia. La persecución de los reaccionarios a Versalles, quizá incluso la misma toma del poder en ese momento, sin contar aún con realmente la consolidación del poder político, puede haber sido, pero en ese momento fue sin duda la demostración de que el Estado proletario podía ser mucho mejor. Y el poco tiempo que duró la Comuna se logró, por ejemplo, eso, ¿no? La gran reducción del gasto estatal y la inversión del gasto estatal en educación y salud. Y es una cosa, por ejemplo, que no se ha logrado hacer en ningún otro lado del mundo, ¿no? Excepto en la Comuna y, bueno, luego en la Unión Soviética, en los países socialistas de algún momento de la historia. Entonces, en la Guerra Civil en Francia está documentado justamente que el proletariado, mediante este mecanismo de destrucción del Estado burgués, se hace con el poder político, que es el camino hacia esa conquista del poder. Luego habrá una serie de reflexiones que Engels y Marx harán justamente sobre la derrota, es decir, cuando atacaron el ejército de Versalles y el ejército de Bismarck, al final los comuneros no pudieron resistir, las murallas de París cayeron y finalmente las barricadas fueron voladas en 1000 pedazos y la Comuna cayó. Y que eso era la muestra de que el proletariado necesitaba también una doctrina militar. Es decir, que simplemente levantarse y pelear en barricadas ya no era suficiente para enfrentar a la burguesía. Y que eso será algo que Engels, que había participado, por ejemplo, de las guerras revolucionarias en el 48 en Alemania y que había sido un gran estudioso del arte militar, le preocupaba mucho. Es decir, para Engels estaba claro que los ejércitos modernos burgueses eran fuerzas militares altamente organizadas y tecnificadas, y que frente a ellos había que tener una doctrina militar proletaria. Y pasará mucho tiempo hasta que llegue Lenin con la teoría de la insurrección, donde un poco se delineará por primera vez esta alternativa y que luego seguirá desarrollándose con aportes posteriores, pero que eso hablaremos después. Pero en este momento de la historia era una gran preocupación, y que en la Guerra Civil de Francia queda dicha, es decir, el proletariado con el arma de la barricada ya no es suficiente para un ejército moderno, necesita otras formas de lucha. La Comuna de París demostró, entre otras cosas, la ausencia de esas otras formas de lucha, que luego, como digo, en la revolución bolchevique mucho de esto se resolverá, pero que en este momento, por ejemplo, se abría ese interrogante, es decir, el proletariado tiene que hacerse con el poder, y hacerse con el poder implica aprender a manejar justamente las armas de la liberación proletaria, y eso queda dicho en este texto. Finalmente el texto termina planteando esta necesidad de reivindicar la comuna, es decir, la comuna es el primer gobierno de la clase obrera, y los comunistas, los obreros, los proletarios tenemos que reivindicarlo siempre, porque es la primera vez que el proletariado tuvo la fuerza para hacerse con el poder y conservarlo durante un tiempo, que no es nada despreciable. Es decir, en comparación con la burguesía, que le tomó muchísimos siglos alcanzar el poder político, el proletariado lo hizo de una manera mucho más eficiente, y en la Comuna de París se demostró eso. Los ecos de la Comuna de París llegan a los bolcheviques, llegan a la Revolución China, llegan a la Revolución Cubana y a las revoluciones del siglo XX, y llegan justamente porque fue este momento clave y fundamental en la historia en el cual se inicia la era de las revoluciones proletarias. La revolución bolchevique será como el punto de ruptura, pero la Comuna de París había abierto la puerta ya a esto. La guerra civil en Francia te plantea esto, te plantea justamente que por la misma razón ya la alternativa proletaria es la construcción de un nuevo tipo de Estado. Ya no se trata de ocupar el Estado burgués, se trata de destruirlo y cambiarlo por otra cosa. Y la Comuna fue un modelo de administración que demostró que esto era posible y esto era algo que era cierto en su momento.